Bueno, buenos días, buenas tardes para todas y todos. Me olvidé de grabar, así que bueno, continúo con lo que estaba hablando, pero bueno, seguramente vamos a retomar. Bueno, una muy breve también historización respecto de lo que significó también la literatura de mujeres, ¿no? Y la literatura también feminista en la historia argentina, qué nuevas características tuvo también a partir de la década del 80. No vamos a dedicar todavía la clase a eso, pero sí algunas puntualizaciones que a ustedes les pueda servir para tomar la decisión de qué opción tomar para la monografía final, ¿sí? La idea sería que justamente en el encuentro que viene, en un caso inédito de las clases, yo voy a cerrar la boca y escucharlos a todas y todos ustedes para que compartir justamente, que puedan compartir, ¿no? Por grupos o individualmente, según como ustedes quieran hacerlo, como un breve abstract, ¿no? Que lo tienen que presentar, un resumen, ¿no? Por escrito, y también lo vamos a compartir en este espacio. Qué van a investigar, qué decisiones tomaron, porque también eso también hace al aprendizaje, me parece, colectivo, ¿no? Que todos y todas podamos hacer aportes respecto también de los trabajos monográficos finales. Comparto primero, y ya les doy la palabra a ustedes, algunas cuestiones que sobre todo compartieron vía WhatsApp, que surgieron en torno a la primera pregunta, ¿sí? La pregunta justamente de la generación del 80, los mecanismos institucionales, ¿no? Y extra institucionales que hicieron, bueno, por lo menos que permitieron, más que hicieron, que permitieron que el Partido Autonomista Nacional, durante un espacio bastante amplio de la historia argentina, conservara el poder político, ¿no? Conservar el poder político y en cierta forma construyera hegemonía, ¿no? Sabemos que el poder político y sobre todo el poder político que perduró desde 1880 hasta 1916, mal que nos pese, supo construir hegemonía, porque si no tampoco puede permanecer tantos años en el poder, y bueno, y la relación con la literatura. Ustedes ahí pueden tomar varias decisiones. Cuando yo pensé, pero ya les digo, ¿no? Por supuesto que después también las decisiones que tomen ustedes con respecto a la evaluación son de ustedes también, ¿no? Y son, por supuesto, mientras se responda a la consigna, son respetables. Cuando yo, por supuesto, pensé en la consigna, con lo que pensé como pregunta, perdón, como autor de base, es, por supuesto, Natalio Botana, ¿no? Natalio Botana y el orden conservador, que en un capítulo explicita, ¿no? Esos mecanismos institucionales y extrainstitucionales, ¿no? Los mecanismos institucionales que tendían a acercarme, en definitiva, esa consigna de libertad civil para todos, ¿no? Derechos políticos o libertad política para unos pocos, y que son unas de las bases, ¿no? Del orden conservador, y que bueno, que a través de diferentes autores también Botana conceptualiza también. Bueno, había pensado, por supuesto, en estas cuestiones de los mecanismos institucionales, en esto de que la elección no es directa, sino que es indirecta a través de un colegio de electores. Por supuesto, también pensaba en, no, mejor dicho, siguiendo a Botana, en la posibilidad de intervención federal en las provincias, y por otro lado, también en los mecanismos extra institucionales que tenían que ver sobre todo con el fraude electoral, ¿no? Que también Botana precisa muy minuciosamente, ¿no? Describe muy minuciosamente cómo se realizaban, ¿no? Los mecanismos del fraude electoral a través de otro mecanismo institucional, que es ese voto que no era secreto, que era cantado, ¿no? Que es un voto también optativo, etcétera, ¿no?
En el chat, en el WhatsApp, mejor dicho, surgieron algunas cuestiones muy interesantes, ¿no? Creo que Terán, ¿no? Que en el que yo no había pensado en principio, pero que ustedes muy bien aportaron a través del WhatsApp, puede dar también, ¿no? Como un marco cultural, ¿no? Y un contexto cultural que describe muy bien también cómo esos mecanismos pudieron permanecer y legitimarse en el tiempo. Eso por un lado. Y después, por otro lado, en la literatura, nosotros vimos una serie de capítulos, de novelas, donde ciertos sectores que no casualmente son los sectores que aparecen como opositores al proyecto, ¿no? De la generación del 80, ¿no? Bajo la forma del anarquismo, socialismo y el sindicalismo, y que están centrados en la inmigración, ¿no? Que es la población además mayoritaria en ese momento en la República Argentina, aparecen desprovistos de características humanas, deshumanizados, confundidos con el delincuente lombrosiano. O sea, se refuerza con eso la idea de que hay un gobierno que debe ser de unos pocos y que esos pocos son los mejores y que los otros, en definitiva, son los inferiores, ¿no? Eso también, ustedes toman la decisión que quieran y van tomando características de las novelas que ustedes quieran tomar para ejemplificar todo este tipo de cuestiones. Y después, otra decisión que ustedes pueden tomar, y que también algún compañero muy bien puntualizaba en el WhatsApp, era esto de hay dos puntos de quiebre, ¿no? Muy importantes en este periodo amplio, desde 1880 hasta 1916. Un punto de quiebre se va a manifestar claramente en la revolución política, que también es una crisis económica y crisis social, la revolución política de la Unión Cívica Nacional de 1890. Ese es un punto de quiebre, ¿no? Para la Unión, perdón, para el Partido Autonomista Nacional, que le obliga al PAN a poner en juego otras estrategias, ¿no? Diferentes estrategias. Primero sabemos que Roca hace un pacto con Mitre, ¿no? Donde supuestamente le asegura la presidencia de la nación para 1892, ¿no? Con ese pacto además se quiebra la Unión Cívica, la rosca, como bien señala una compañera acá en el, una nueva estrategia, como bien señala una compañera acá en el chat del grupo. Eh, con lo cual, además, con eso hace un quiebre dentro de la Unión Cívica Nacional, ¿no? Que se divide en Unión Cívica Nacional y Unión Cívica Radical. Y por otro lado, después en 1892, Roca, que no en vano, ¿no? El apodo que se le ponía es el Zorro, eh, cuando se presenta otra oposición política a partir de un nuevo partido, que es el Partido Modernista, y que propicia la candidatura de Roque Sáenz Peña, él le opone la figura de Luis Sáenz Peña. ¿Sí? No solo no cumple con el pacto Roca que había hecho con Mitre de otorgarle la presidencia en 1892, sino que además pone a Luis Sáenz Peña para que su hijo Roque Sáenz Peña renuncie a la candidatura a la presidencia, ¿no? Digamos, son diferentes estrategias. Ese es un punto de quiebre, y por supuesto, el segundo punto de quiebre es 1912, ¿no? De la mano justamente, ¿no? Vieron además Roca cómo ya veías dónde estaba el enemigo en algún punto, ¿no? Porque justamente es Roque Sáenz Peña el que va a impulsar la ley de voto universal, que no es universal, ya sabemos, ¿no? Porque no incluye a las mujeres, secreto y obligatorio, que es un segundo punto de quiebre también respecto de las estrategias del Partido Autonomista Nacional, o por lo menos del orden conservador. Porque según la postula Botana, eso que aparece y que va a ser determinante para el fin del orden conservador,
¿no? Por lo menos en un aspecto político. Sabemos que en el aspecto económico continúa de todas formas rigiendo el modelo agroexportador. Sabemos que no es un salto totalmente al vacío, ¿no?, del poder hegemónico, sino que es una estrategia, la ley Sáenz Peña, ¿no? Una estrategia para cambiar algunas cosas, en definitiva, para que no cambie nada. Es decir, poder repartir algunos eh, cargos políticos dentro de la Unión Cívica Radical, quizás alguno al socialismo, para bajar las fuerzas también, ¿no?, dentro del, tanto del socialismo, de la Unión Cívica Radical, como del comunismo, y dejar definitivamente, ¿no?, al anarquismo también fuera de la escena del campo político, ¿no? Esas otras estrategias. Son decisiones que ustedes pueden tomar y cualquiera es válida. Es decir, pueden hacer un paneo general a partir de Botana y Terán, pueden hacer un paneo general a partir solamente de Botana, pueden incluir estas dos rupturas. También lo interesante es que ustedes se centren en los aspectos que más les interese desarrollar dentro de la consigna. Por eso digo que la consigna estaría respondida si hacen el paneo general 1880-1916, si toman las dos rupturas, si toman una de las rupturas, no hay ningún problema con respecto a esa cuestión. Bueno, por mí nada más, en esto, bueno, digo, en lo que en lo que sobre todo se trabajó o se discutió en el ámbito del WhatsApp. Si alguien quiere compartir de cualquiera de las tres consignas, dudas, inquietudes o lo que ustedes quieran desarrollar. Acá Franco pregunta si el texto de Onega, por supuesto, ¿no? El texto de Onega sería bien de esa etapa, ¿no? Onega plantea muy bien algo que casi es un postulado, ¿no?, dentro de nuestro práctico. Onega dice, si hay literatura anti-inmigratoria, no quiere decir que eso se le ocurrió a un genio maldito o a un genio artístico. Si hay literatura antiinmigratoria, eso quiere decir justamente que campeaba dentro de la clase social dirigente prejuicios, ¿no?, xenófobos. Prejuicios xenófobos que se van a manifestar, además siempre lo señalamos, ¿no?, tanto en el campo de la literatura, como en el campo de la política, a través de la represión, a través de la ley de residencia de 1902, a través de la ley de defensa social de 1910, ¿sí? Así que sí, por supuesto que el texto de Onega pueden también incluirlo dentro de esa primera consigna y dentro de esa etapa. Bueno, les dejo la palabra a ustedes para cualquiera de las tres consignas, o ya les digo, que quieran compartir algo que les resultó en la resolución de las consignas, dudas, inquietudes. Para eso estamos en esta primera parte del encuentro. Yo quería hacerte una consulta. No importa que no esté la respuesta sistematizada. ¿En qué sentido me refiero a sistematizada? Yo, por ejemplo, mientras la iba respondiendo, como traté de poner algunas opiniones, sobre todo en la tercera pregunta, ¿no?, que tiene que ver con el peronismo y demás, es como que iba mezclando y por ahí después volvía a retomar en relación a otro punto, qué sé yo, si hablaba de la parte represiva en la primera, pues yo tomé como eje también el tema de esa, digamos, hegemonía que el orden conservador había tenido y cómo se estableció como Estado, como monopolio de la violencia legítima. Entonces, como que convirtió esa trayectoria que venía teniendo, digamos, en Estado, ¿no? Porque ya venían reprimiendo y las guerras y demás, y la conquista del desierto y todo, bueno, lo que Roca venía haciendo por el territorio, ¿no? Pero por ahí a eso le echaba algo que tenía que ver con algo de los textos, y después volvía a la cuestión más formal política, y después eso por ahí si me disparaba hacia otro texto
también lo mechaba, entonces no hay como una continuidad, ¿se entiende lo que quiero decir? No está como sistematizado que digo, bueno, hablo de esto específicamente, sino que a veces vuelvo en la misma pregunta. ¿Eso no hay problema o lo tendría que...? Yo creo que es una oportunidad también, a ver, para que, no, como también, como por supuesto que les decía al comienzo, ¿no? Como la evaluación es un momento también, ¿no? De enseñanza y aprendizaje, quizás es un momento también de ordenar el texto para que sea también justamente lo más, no solamente lo más claro posible, sino también lo más expositivo posible, ¿no? Digamos, que vos puedas hacer un discurso ordenado, ¿no? Digamos, tienen unos días todavía más, inclusive para hacerlo. A veces ordenar tampoco cuesta tanto, una vez que ya están todas las ideas, ¿no? Quizás siempre a veces es una de las primeras partes de cuando uno hace un texto, ¿no? Mezcla o pone todas las ideas, ¿no? Todas juntas y después las va ordenando. Yo creo que cuanto igual más ordenado posible sea el texto, hace a la claridad expositiva y hace a que también el examen les pueda servir para otra instancia, que también eso es muy interesante, no sé, que quizás en algún momento hagan alguna investigación o quieran presentar un artículo sobre ese periodo o sobre alguno de los tres periodos y que el texto también les pueda servir a esos efectos. Sí, sí, se precisa, ¿no? De un cierto ordenamiento o que por lo menos el texto tenga una lógica, ¿sí? Digamos, ¿no? Que puede ser la lógica que ustedes digan, pero que tenga la lógica, ¿no? No, no sé si está respondida del todo la pregunta, pero sí, yo sí precisaría de un texto que fuera ordenado, sí, eso sí. Acá por chat preguntan. Se me va para adelante y para atrás, a ver. Catalina, yo tengo una duda y no tengo, bueno, la cámara. En la pregunta 2, elegí retratar el periodo 1630 a través de las clases populares. Mientras escribía se fue transformando un poco, primero en clases populares en relación con el Estado y después en el Estado en relación con las clases populares. Como que terminé hablando más de las posturas radicales para con ese sector que de ese sector en sí mismo. Quería saber si era válido o si el objetivo es agarrarse de la experiencia del actor elegido y tratar de armar la respuesta desde el punto de vista del mismo. A ver, por la manera en que lo explicitas acá, Catalina, ¿no? Sí, Catalina, parecería que estaría bien respondida la pregunta, o sea, uno dice, bueno, se pone, ¿no? Desde el punto de vista de un actor social, que vos bien decís las clases populares, pero por supuesto, ¿no? Los sectores populares o las clases populares entran en relación, ¿no? Con los otros sectores. Y además, por cómo vos venís estructurando, ahí me haces la consulta, parecería que siempre se vuelve de todas formas al centro de los sectores populares. Por más que después se diga, bueno, ¿cómo responde el Estado frente a esas demandas de los sectores populares? Está bien, yo creo que está bien. Está bien. Yo en esa pregunta elegí al ejército y leí el texto de Ruquier o de Roquier, no sé cómo se dice, Sí. que es súper claro. Pero después hay uno de nacionalismos que no sé si lo tengo que relacionar ahí, como meter un poco de... Porque, por ejemplo, el de la iglesia de Malimachi no es tan claro Mirá la que acá relación queda entre todo iglesia. grabado, tenés cuidado con lo que decís, Pilar. No, bueno, pero como que no está la visión tan puesta, vamos a decir, entre ejército e iglesia. Es como más, porque aunque diga una frase, yo no puedo valerme de esa frase para aseverar cosas, que no Bien. sé. Y después está el de nacionalismo. Mm. Como no me quiero quedar corta en el sentido de, bueno, hablo de ejército, pero solo me baso en ese texto de Ruquier, Mm. quería saber si tengo que meter nacionalismo. Quizás algunas Yo, aproximaciones. A ver, queda respondido. Con el de Ruquier queda respondido porque, como vos bien señalás, es bastante claro y además la verdad que se centra justamente, ¿no? En las Fuerzas Armadas como actor social y a partir de ahí hace casi una historia argentina, ¿no?
desde 1930 hasta, creo que llega el último tomo hasta 1955, llega, ¿no? 43. No, llega hasta el 73, porque después toma también la autodenominada Revolución Argentina, tenés razón. A ver, queda respondida la pregunta. Yo sugeriría solo a estos efectos de que se pueda aprender algo más, porque ahí hay como casi un proceso, ¿no? Respecto de, como vos bien señalás, de surgimiento, ¿no? O de continuación, ¿no? De las ideologías nacionalistas que se van a consolidar en el golpe de Estado, ¿no? de 1930, ¿no? Inclusive hasta recomendaría, ¿no? A todos y a todas, pueden incluirlo o no en el parcial, ¿no? Cuando yo digo esto es solamente para poder sumar y para aprender algo más, ¿no? Pensaría en el discurso en ese discurso casi fundacional respecto de los golpes de Estado en toda Lugones. América Latina, claro, en el de Lugones, ¿no? En el de Ayacucho, aparte no casualmente, fíjense, ¿no? Siempre que hablamos de imaginario social, ¿no? Lo dice justamente a partir del centenario de la batalla de Ayacucho, ¿no? Una de las batallas más importantes en relación con el nacimiento o por lo menos de las batallas de la independencia, lo dice en Ayacucho, y dice Lugones, ha llegado otra vez la hora de la espada, ¿no? Es un discurso que se llama justamente la hora de la espada, y que habilita, en definitiva, a las Fuerzas Armadas a intervenir en política. Y la habilita justamente a través de ese discurso nacionalista que señala, las naciones latinoamericanas nacieron todas militares, ¿no? Nacieron todas gracias a las luchas entabladas por en este caso el general San Martín, en otro caso Bolívar, ¿no? O O'Higgins, por las luchas de la independencia. Entonces, en definitiva, las Fuerzas Armadas son las últimas, es la última salvaguarda, ¿no? De la nación. Y eso les da derecho a intervenir en política. Yo me echaría algo de ese tipo de nacionalismo, ¿no? Inclusive de la impronta cada vez que se va a perfilar más, de ese nacionalismo más que siempre señalamos, ¿no? Ese nacionalismo más católico, ¿no? Que después va justamente a consolidarse en la década del 30. Pero sí, me lo echaría. Con Ruquier está contestada, pero estaría bueno de todas formas incorporar todo este tipo de cuestiones, ¿sí? Bien. Un pequeño comentario con respecto a eso, porque justo me pasó lo mismo que contesté la 2 con las Fuerzas Armadas. Tuve el mismo, en un momento me preocupó, como la 1 y la 3, siento que es más explícito como las clases de relaciones que tenemos que hacer, o tenemos un vínculo entre teóricos y prácticos, entonces era como más creativa, pero la 2 me puso nerviosa hacer una cosa así, tipo resumen, y no estar agregándole nada, y después cuando la empecé a escribir, sí, como algunos breves comentarios con el nacionalismo y eso, y también el tema de como reordenar el texto, no seguir como el orden que hace, sino como por determinados temas. Entonces ahí como que me tranquilicé que había un poco más un aporte, pero me preocupaba hacer una cosa que sea muy como resumo el texto y no le estoy aportando nada. Buenísimo también lo que aportabas, Delfina, porque, a ver, sí, a ver, todas las preguntas, no, las 3 preguntas fueron pensadas casi con un texto de base, ¿no? Pero, digamos, justamente la del 16 y del 30 pueden ser varios textos de base, ¿no? Puede ser tanto el texto de Ruquier como, en cierta forma, el texto de Malimachi, como también el texto de Horowitz, ¿no? Que se centra más en las estrategias de los sectores populares. Pero la idea es justamente eso, ¿no? Que pudieran partir del texto de base que a mí se me ocurría, pero que ustedes pudieran partir de otro, pero a través mecharlos con otros y poder, en definitiva, hacer justamente un trabajo creativo, ¿no? Con respecto a eso, ¿no? Que eso pueda impulsar justamente a pensar, porque la verdad que también esas evaluaciones que consisten en repetir, ¿no? Lo que dicen los textos, ¿no? Tanto en un plano escrito, peor cuando es en un plano oral, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Yo decía, eso es patético, ¿no? Y que es una práctica tan institucionalizada, ¿no? Dentro de la evaluación. ¿Qué sentido tiene
reunirse un tribunal para que otra persona repita lo que ya vio en un texto, ¿no? O lo que dijo el profesor o la profesora. No tiene absolutamente ningún sentido. No, pero la idea era esta, justamente, Delfina, me sirve para, por lo menos, como yo pensé el examen, ¿no? Para pensar justamente me echando estas cuestiones. Así que perfecto. Profe, Sí, Juan. nada, a mí lo que no me termina de quedar claro es, yo por ejemplo, en la pregunta 1, nada, se me ocurrió, digamos, cómo trabajar la asociación, la asociación entre la literatura y los mecanismos de dominación. Yo tomé Botana nada más, la primera etapa de perdón, Botana en general, obvio, pero en realidad tomé la primera etapa, la década del 80, digamos, como estrategia, no tomé la resistencia radical, porque me parecía más clara la relación entre la literatura justamente con Cambaceres y con lo demás, con poder relacionar justamente este poder de unos pocos, digamos, con la literatura de Cambaceres, que es excluyente de las clases populares y que las mira de forma muy, muy despectiva. Ahora, lo único, cuando se habla de las estrategias para mantenerse en el poder, Botana es un poco complejo, digamos, en cuanto a los mecanismos de la fórmula alberdiana, digamos, de la fórmula, no me acuerdo las palabras exactas, pero bueno, una fórmula legal, digamos, y una fórmula prescriptiva, ahí está. Una fórmula prescriptiva que es básicamente bastante compleja en cuanto a los mecanismos de la Constitución que redacta y la fórmula no prescriptiva, pero eso, o sea, yo, esa parte considerando que el parcial no es para, justamente no es para retomar información, digamos, yo la parte de los mecanismos de poder la dejé en un párrafo, o sea, la hice muy corta, porque me parecía que no era lo esencial quizás, porque era justamente resumir la fórmula prescriptiva, la fórmula no prescriptiva, y todo esto, y era más como un resumen del texto que en sí una relación. Yo esa parte la dejé corta, digamos, y después avancé sobre el resto. No sé si es correcto o habría que especificar más los mecanismos de poder. No, Juan Ignacio, está bien. A ver, en este sentido está bien. A ver, no hay una receta, ¿no? Justamente para responder la consigna del examen. Por eso digo, ¿no? Que es las consignas están pensadas para que ustedes tomen decisiones, ¿no? Con respecto a la consigna, ¿no? Entonces, ¿en qué cuestiones hacer más hincapié, ¿no? Otro puede, de todas formas, y está muy bien también, basarse justamente en cómo se hace carne, en definitiva, esa fórmula prescriptiva de Alberdi, ¿no? Y está muy bien también. Vos tomaste otra decisión, está bien mientras, a ver, también es una pregunta tan amplia que se puede hacer un tratado en algún punto, ¿no? Entonces, por eso también hay que tomar decisiones. Así que mientras, a ver, la decisión que tomen respete los aspectos de la consigna, para nosotros está bien, ¿no? Sí, Botana habla de muchos mecanismos de control. En realidad son como 4 o 5, pero muy extenso y muy detallado. Yo, por ejemplo, estuve un montón de días con ese texto, desglosándolo. Iba como a poner los mecanismos de la década del 80, después ese momento del 90 con las reformas que se hicieron, y después el 12 con las reformas que se hicieron, y ya está. Ya está, es un montón, pero quiero decir que más o menos así lo iba a estructurar. Sí, a mí me gusta esa estructura. Sí, perfecto. Acá Franco, hoy que no nos habla, es raro, hoy Franco que no nos habla, dice, en la pregunta 3, hoy está, o está tu papá cerca. No, bueno, siempre me da miedo. En la pregunta 3 pide Daniel James. Sería un problema, capaz. Sería un problema, me va a decir, que se calle ese, me va a decir a mí, me va a venir a buscar. En la pregunta 3 pide, sí, tomé como base Daniel James, hay 2 textos, nos centramos más en el 17 y 18 de octubre o en el de la segunda etapa de peronismo. Imagino que ambos son útiles de todos modos. Sí, yo tomaría, más que la segunda etapa de peronismo, tomaría
justamente el de Daniel James, de 17 y 18 de octubre, que es un texto además muy, muy lindo, ¿no? A mí me gusta mucho además cómo está escrito, la verdad que es muy atractivo, y además casi que nos ayuda a nosotros porque retoma muchísimo, ¿no? De las cuestiones de los símbolos, de los imaginarios sociales, y nos posibilita casi inmediatamente, ¿no? Poder incorporar también el tema de la literatura. Pero yo más que la segunda etapa del peronismo tomaría la introducción, ¿no? Del texto de Daniel James de Resistencia e Integración, que no me acuerdo exactamente el título, pero es esto de que se hace la pregunta ahí, Daniel James, de por qué el apoyo, ¿no? En definitiva, de la clase obrera al peronismo y por qué ese apoyo de la clase obrera al peronismo perduró a lo largo del tiempo, ¿no? Y ahí también Daniel James toma toda una serie de decisiones, ¿no? Respecto de las políticas que ayudaron, o mejor dicho, que ayudaron a las condiciones materiales de los sectores populares, pero también habla de esto que él dice, ¿no? Ese discurso más basado, más cercano en definitiva a los sectores populares, como Perón apela a lenguajes tales como el del tango o de las radionovelas de la época, que después evita, ¿no? Digamos, todo el discurso de Evita, ¿no? Pensemos que es un discurso muy estructurado, ¿no? En torno al lenguaje de las radionovelas de la época, ¿no? De las que no casualmente ella también provenía, ¿no? Sabemos que Eva Duarte era actriz, ¿no? Y también este concepto que me menciona me parece muy interesante, que ahora no me sale el nombre, que habla de una cierta subversión también, ¿no? No recuerdo exactamente cómo lo dicen. ¿La iconoclasia? Sí, y la iconografía y lo contrario de herética, ¿no? Iconografía herética o algo así, ¿no? Sí. ¿Qué significa herético? Iconoclasia laica. Laica, tenés razón, Sofía, sí, así es, iconografía laica. Herético es lo contrario casi a lo sagrado, ¿no? Casi como que constituye, ¿no? En este aspecto en particular, es casi es lo profano, ¿no? Casi lo que se establece en lo contrario a lo establecido, ¿no? En los términos en los que lo describe James, ¿sí? Es un solo texto de James, no hay otro. Vos estabas hablando de otro. No, está el artículo, este artículo Sí. que señalaba Franco del 17 y 18 de octubre del 45, que se centra más que nada en cómo ese suceso ocurrió, como el 17 y 18 de octubre en La Plata, ¿no? Por más que hay también algunas alusiones a Buenos Aires. Y está, no recuerdo, sí creo que entró, ¿no? Para el primer parcial, pero de todas formas Sí, te lo sugiero y es muy cortito y es muy agradable. La introducción a resistencia e integración, ¿sí? Sí. Ah, Esa está para la segunda, dice que va del 46 al 76, ¿no? Sí, es muy loco igual porque en realidad no llega hasta el 76, ¿no? Después van a ver que cuando lo lean no llega hasta el 76, pero digo, sobre todo, digo, a los efectos de esta pregunta, más que nada le sirve la introducción, donde justamente Daniel James se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la clase obrera perduró, en definitiva, en su apoyo al peronismo, ¿no? Y lo que busca es también lo que él llama condiciones más subjetivas, ¿no? Por eso se apoya tanto también en reportajes, ¿no? A obreros, sobre todo, no me acuerdo si toma alguna obrera. Miren, siempre las mujeres quedan afuera. Toma sobre todo los discursos de obreros, ¿no? Cómo se sentían, ¿no? Y está bueno también los testimonios que ellos brindan. Otro de los conceptos muy importantes que señala Daniel James ahí es el de la ampliación de la ciudadanía, ¿no? Justamente, ¿no? Por primera vez los obreros se sintieron ciudadanos, además, ¿no? Se sintieron no solamente parte y protagonistas, por lo menos desde el discurso oficial
y desde el discurso del Estado de un proyecto político, sino que se sintieron ciudadanos, ¿no? En ese transcurso. Apareció por primera vez, y eso sí es bastante claro, salvo en algún otro discurso de Irigoyen, nunca había aparecido por primera vez, nunca había aparecido, mejor dicho, la idea del trabajador como orgullo, ¿no? De que es un orgullo, en definitiva, ser trabajador. Y está muy bueno también esta contraposición que Daniel James hace y que surge a partir de los discursos de los obreros, de los reportajes de los sectores populares, de esta contraposición de cómo era visualizado, en definitiva, el obrero durante la década del 30. ¿No? Dice, durante la década del 30, y eso se refleja inclusive también en el tango, dice, el obrero no solo vivía situaciones de desocupación, de miseria, sino que era visualizado, ¿no? Por fuera de cualquier proyecto político, y además era desvalorizado. Acá aparece por primera vez el orgullo de ser trabajador, y eso es algo muy difícil, ¿no? de que pueda olvidarse, ¿no? Esa idea, porque impronta justamente en las subjetividades y en los sentimientos, ¿no? No casualmente también Daniel James toma la categoría, ¿no? de Raymond Williams de estructura de sentimiento, ¿no? Para justamente articular, ¿no? los motivos por los cuales la clase obrera apoyó al peronismo, lo apoyó por tanto tiempo, y lo apoyó inclusive 18 años proscripto, ¿no? Y absolutamente prohibido. Sí. Y desde el otro lado también es algo que los sectores de la élite jamás van a perdonar. Sí, sí, Todo el sí. pueblo que no se olvide, por el otro lado, el motivo por el cual, que eso hace entender un poco por qué, digamos, un movimiento tan heterogéneo como el peronismo es el enemigo, digamos, de esas clases de élite. Tal cual, ¿no? Esto que retomamos siempre, ¿no? Cómo, a ver, ese discurso, ¿no? Se resignifica constantemente, ¿no? Este discurso, ¿no? De el orgullo de ser trabajador, el orgullo de ser cabecita negra, ¿no? Por un lado es visualizado justamente como un orgullo, ¿no? Evita dirigiéndose a los obreros como mis grasitas, ¿no? Todo eso aparece como reivindicado, y por otro lado, otro sector lo aparece como una afrenta total, ¿no? Y eso se resignifica constantemente, ¿no? En el discurso político argentino. Por eso también es muy interesante el texto de James. Perdón, y claro, toda esa literatura de la época de Cortázar y eso que estuvimos leyendo, que está muy bueno porque me imagino yo, con esto no quiero decir como que esto pasó de un día para el otro, porque todos son procesos largos, pero sí que hay como en el peronismo de repente una integración masiva de todos esos sectores y digamos, acostumbrados a venir de una política súper elitista o de sectores muy minoritarios que se disputaban o que se creían el país, ver cómo de repente viene un gobierno y de la nada, o sea, como con un trampolín los mete a formar parte de la sociedad de una manera más legal, me imagino que debe haber sido un choque cultural así muy fuerte y se ve como esos cuentos que muestra de toda la fiesta popular y la critica y se quedan como entre sorprendidos y como resentidos. Y como que muy bien no entiende, porque también Cortázar, si bien como que está en contra, también viste que mostraba eso de que se queda sorprendido porque es como, no sé, me imagino muchas emociones encontradas con todo eso que estaba sucediendo. Sí, sí, está muy bueno lo que señala Franco, porque además te pones casi desde el punto de vista, ¿no? del abogado del diablo, pero está muy bueno eso, ¿no? Para comprender, porque realmente debe haber sido una irrupción tremenda para un sector. Pensemos que veníamos de ese intento, ¿no? De reorganización, en definitiva, ¿no? Con algunas variantes, porque aparece el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, pero es un reintento, en definitiva, de restauración, ¿no? de la Argentina agroexportadora, ¿no? Casi aparecen inclusive los mismos apellidos, ¿no? Son los hijos de
los que habían sido dirigentes, ¿no? En el periodo 1880-1916, ¿no? Entonces imaginemos, frente a ese intento de restauración neoconservador, irrumpe algo que es completamente diferente, ¿no? Debe haber aparecido como muy, muy traumático, ¿no? Dejó una impronta muy traumática y creó mucho resentimiento y mucho odio, ¿no? Esa irrupción, ¿no? de los sectores obreros. En un momento, inclusive, el texto de Ruquier, haciendo un chiste sobre este intento de la restauración conservadora, ¿no? Pues sabemos, ¿no? Aparece, ¿no? Julio Argentino Roca hijo, ¿no? Como vicepresidente de Justo, ¿no? Vienen, dice, parecería que vuelven como fantasmas, ¿no? Que habían sido mantenidos en naftalina durante el interregno radical, ¿no? Entonces, bueno, digamos, pero fíjense, no, venimos del 30 al 43 y de repente, ¿no? Irrumpe, ¿no? Todo este sector que frente a uno que, como vos bien decías, Franco, ellos eran el país, ¿no? Y de repente aparece una parte del país que nunca se había considerado el país, ni parte del país, ¿no? Eso es muy, muy, muy interesante. ¿Y cómo se resignifica, ¿no? Cómo se resignifica en discursos ahora dominantes, ¿no? ¿Quién es la República y quién no formaría parte, en definitiva, de la República? En ese sentido, inclusive, Raúl Scalabrini Ortiz, ¿no? Hay un texto muy potente, ¿no? Que él escribe sobre el 17 de octubre, ¿no? Era como, no recuerdo exactamente las palabras, pero dice, era como el submundo de la patria sublevada, ¿no? No recuerdo exactamente la Suelo de palabra, la pero, patria, perdón. el subsuelo de la patria Ahí sublevada. está, el subsuelo, ¿no? El subsuelo de la patria sublevada, ¿no? Creo que ahí lo resume muy bien este sentimiento que vos lo decís, ¿no? Scalabrini Ortiz lo hace desde un lado orgulloso, ¿no? Pero era así como se sentía. ¿Qué es lo que qué vienen a hacer? ¿Qué viene a hacer esta negrada? ¿Quiénes son, en definitiva, no? Esta pregunta que inclusive se hace Cortázar en el cuento, ¿no? ¿De dónde vienen los monstruos? ¿Qué oscuras profesiones los disfrazan de día? Digamos, eso que aparece en la literatura formaba parte claramente, ¿no? De un sentido común y sigue formando parte de un sentido común, ¿no? Aunque han pasado 70 años, ¿no? Por eso siempre es importante, ¿no? Ver estas tradiciones en la historia. También está la mirada de la insolencia, ¿no? O sea, la apropiación de la insolencia ante el patrón, ante la empleada, ante la patrona, digamos. Sí, sí, sí. A ver, y cómo eso también se va a resignificar después de todo el revanchismo patronal a partir de 1955, ¿no? Otro que resumen muy bien es esta cuestión de qué es el peronismo, pero por supuesto, desde el sector antagónico, ¿no? Es Ezequiel Martínez Estrada, ¿no? Cuando se pregunte sobre el peronismo, directamente desde el título, ¿no? De un texto que de todas formas les recomiendo, ¿no? Es un texto muy loco, ¿no? Pero que se pregunta, ¿no? Desde el mismo título, dice, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto, ¿no? Respecto del peronismo, ¿no? Que casi suena en un tono aristocrático, ¿qué es esto? ¿No? Pero bueno, pero que da muy cuenta, ¿no? Respecto de la irrupción que habrá sido esto y el trauma que habrá significado esto para el resto de la política. Inclusive esto que hace tanto hincapié Daniel James, ¿no? El lenguaje, ¿no? De repente el lenguaje político se había invertido, ¿no? No aparecían palabras clásicas del lenguaje político, ¿no? Sino que aparecían palabras, ¿no? Y discursos más asociados, ¿no? A los discursos de los sectores populares, a las estéticas de la cinematografía de la época o de la radiografía, no, perdón, de la radiofonía de la época, ¿no? Del tango, etcétera, ¿sí? Vero, ¿querías decir algo? ¿O se te... ¿Ese texto de resistencia e integración, alguno lo encontró en la bibliografía? ¿Está? ¿Sí? ¿En dónde está?
En el campus virtual, en la bibliografía de teóricos. Pasa que o sea, en el cronograma creo que entraba para esta clase, sí. Pero la clase pasada se hizo algún comentario, en realidad como que en teóricos, en prácticos se mezclaban los dos textos de James y ahí yo lo busqué en el campus y lo encontré. Pero bueno, listo. Lo busco bien entonces. Gracias. Sí, no son demasiadas páginas y casi complementa a 17 y 18 de octubre. Por supuesto, como, a ver, toma la decisión que quieren tomar, ¿no? Con respecto a los textos que incorporan, pero sí, me parece muy Perdón, muy Adrián. interesante. Franco, sí. Con cuestión de peronismo, para leer Rapoport, puede ser que más de los orígenes porque el otro día en el teórico un profe dijo que me parece que porque tenemos que leer el capítulo 4, pero puede ser que el 3 hable más de orígenes del peronismo. Si mal no recuerdo, sí. De todas formas, ¿no? Todas las hipótesis sobre los orígenes del peronismo casi que son retomadas en todos, ¿no? Los textos, ¿no? También aparece en Del Campo, también aparece en Matsushita, ¿no? Que ya les digo, algunos son obligatorios y otros no, pero todos retoman, ¿no? O sea, básicamente, o sea, respecto de los orígenes del peronismo, tienen esa visión que por años fue también la predominante, porque que es la llamada, la visión ortodoxa, ¿no? La visión de Gino Germani, ¿no? Que va a postular primero en un artículo, después convertido en un libro, Política y Sociedad, en una época de transición, ¿no? En donde, a ver, de todas formas, Germani se ha popularizado tanto, sobre todo como todo lo que se ha popularizado, también se ha, en cierta forma, no se dice exactamente, ¿no? Lo que dice Germani, ¿no? Es mucho más profundo, de todas formas, lo que dice Germani, más allá de lo que uno coincida o no con lo que él señala, ¿no? Él dice que, por un lado, sí postula esta división, ¿no? Entre lo que se llama los obreros viejos, ¿no? Que casi retoman, ¿no? Toda esta cuestión del trauma, ¿no? Estos no, tampoco son los obreros, ¿no? Estos que aparecen ahora en la escena política argentina o en la escena social argentina, ¿no? Porque los obreros verdaderos para ellos, para un cierto sector, sería lo que Germani postula como los obreros viejos, ¿no? Esos obreros más ligados al socialismo, ligados a una tradición política, con una cierta conciencia política, ¿no? Y los obreros nuevos, que serían los obreros que surgen a partir del proceso de industrialización por sustitución de importaciones, Germani los caracteriza como obreros que no tienen tradición política, que no tienen antecedentes políticos, entonces más maleables, ¿no? Los caracteriza como masas en disponibilidad, proclives a ser captados por la demagogia, con una estructura que vendría del campo, también muy proclive a buscar, así como se buscaba en la estancia, la figura del patrón, ¿no? Como una figura más paternalista, más proclives también a buscar en la figura del líder, que después sería Perón, una figura paternalista, ¿no? Serían, por supuesto, es una visión que en cierta forma, no en cierta forma, que desacredita, ¿no? A estos obreros nuevos, ¿no? Masas en disponibilidad, ¿no? Permeables a la demagogia. En algún momento dice Germani que la gran tragedia, ¿no? de la historia argentina es que el pasaje de las sociedades más agrarias a la sociedad más de masa, ¿no? de la sociedad más tradicional a la sociedad más de masa, no se hizo por el camino de la educación política, como según Germani debiera haber hecho, sino por el camino del fascismo, ¿no? y por el camino de la demagogia. Pero aún así, y aunque señala todas estas cuestiones, en algún momento Germani, en el libro, llega a decir que de todas formas, teniendo en cuenta de cómo habían sido tratados los obreros, ¿no? con anterioridad al peronismo, optaron por la decisión correcta.
Es decir, que de todas formas les adjudica, ¿no?, un grado de racionalidad en esa decisión. Primero parecería que no tienen ningún grado de racionalidad y que solamente deciden por esta proclividad a la demagogia, por falta de tradición política, etc. Pero hay un mea culpa, ¿no? Digamos, no es tan tajante de todas formas Germani, por más que esa ha sido la visión de Germani que más se ha popularizado. Bueno, pero bueno, digo, esto a función de que en general todos los textos que estuvimos viendo retoman, ¿no?, estas visiones sobre los orígenes del peronismo. Primero la más ortodoxa de Germani, después sobre todo el primer gran quiebre, esa visión ortodoxa de Germani, que es la de Murvis y Portantiero, ¿no? Que bueno, que basado justamente en hechos empíricos dice, no, que ni siquiera dan los números para decir que son los que solamente esos obreros nuevos que no están sindicalizados. Y además porque es claro que obreros sindicalizados como los ferroviarios, como los del comercio, ¿no?, de la mano de Borlenghi, entre tantos otros, votaron al peronismo, ¿sí? Ni siquiera en términos numéricos, ¿no? Da esa idea. Entonces bueno, van incorporando y van criticando esa visión más ortodoxa. Pero eso, mal que mal, está trabajado tanto en Del Campo como en Matsushita, y retoma también en cierta forma, creo que es el capítulo 3, como vos bien señalás, pero no me acuerdo exactamente, el Rapoport, ¿sí? A ver, ahí en la introducción, no me acuerdo si, creo que no está de obligatorio en este cuatrimestre, pero está bien porque resumen bastante claramente estas posturas. Matsushita, tanto en la introducción, miren que le estoy haciendo leer nada más unas páginas, ¿eh? Miren, estas son las picardías de las lecturas. Tanto en la introducción como en las conclusiones precisan muy bien esas posturas, ¿no? Esas diferentes teorías, o mejor dicho, hipótesis sobre los orígenes del peronismo. Así que se los recomiendo particularmente. Otra pregunta, perdón. ¿Vos querías que hable? Ahí No sé, no sabía lo que Eh, estaba diciendo. Claro, sí, ahora te vas a arrepentir. No sé si, porque, bueno, de los textos obligatorios, por lo menos, de todos modos no estoy al día con la lectura, pero no vi que lo toquen muy central, pero un actor que puede ser interesante por ahí para la segunda pregunta, y no sé si habrá algún texto en optativos que lo detalle, es todo lo que fue la reforma universitaria. Sí, es Eh, cierto, es cierto. los Está muy bueno. estudiantes, porque además hay ahí una como combinación entre estudiantes y obreros. Sí. Está muy bueno lo que vos planteás. Puede ser una opción. Sí, les obligaría sí, a tomar justamente algún autor que, no, como vos bien señalás, no hemos incorporado como obligatorio este año, ¿no? Otros años sí se incorporó porque, bueno, vieron que nosotros vamos cambiando la época histórica por cuatrimestre. Cuando se cumplieron los 100 años de la reforma en el 2018, habíamos incorporado alguna bibliografía sobre la reforma universitaria. Hay un texto casi clásico, que creo que está en internet, estoy casi seguro que está en internet, que es el de Portantiero, ¿no?, sobre la reforma universitaria. Pero sí, puede ser una opción, tomar a los estudiantes, ¿no? Porque pensemos que además, en cierta forma surgen por primera vez, ¿no?, como actores sociales, ¿no? Y pensemos que surgen en ese momento, ¿no?, 18, 20, y que después recién va a haber como una gran continuidad, ¿no?, de luchas estudiantiles, ¿no? Y que uno puede establecer línea de continuidad recién en la década del 60, ¿no? Así que está bueno. Puede ser una opción, ¿no?, tomar estudiantes, pero sí, eso los obligaría a buscar otros autores por fuera de la bibliografía. ¿Alguna otra experiencia, duda, inquietud o que quieran comentar respecto de las consignas del parcial? Bueno, algunas precisiones que les vamos a hacer entonces sobre
lo que es el trabajo monográfico final, ¿no? Bueno, primero, bueno, vamos a insistir, es un trabajo con una consigna muy general, ¿no? La consigna general es justamente hacer una relación entre literatura e historia, literatura e imaginarios sociales, y tomar como actor social protagónico, en este caso, a las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, a las luchas de las mujeres post-dictadura, ¿sí? 1983 en adelante, sabemos que los procesos no son tan, por más que siempre, ¿no? Casi a nivel didáctico pedagógico, ¿no? O por algún hecho concreto, como en este caso fue el traspaso del mando Alfonsín y a un gobierno democrático, se suele situar en 1983, sabemos que los procesos se llevan más tiempo, ¿no? Entonces, sabemos que por lo menos desde 1982, ¿no? Inclusive previo a la guerra de Malvinas, ¿no? El paro general, ¿no? Del 30 de marzo y el 31 de marzo contra la dictadura, ya podemos comenzar a hablar ahí de un proceso eh, que anticipa, en definitiva, la salida democrática. Entonces, bueno, 1981, 82, en adelante hasta la actualidad, poder pensar cómo se manifiesta en la literatura las luchas de las mujeres, o cómo expresan las mujeres eh, luchas propias de las mujeres, que pueden tener que ver con luchas feministas, o también claramente una visión diferente, ¿no? Que está sesgada por el género respecto de la historia, ¿sí? Entonces, bueno, es ese y es muy, muy amplio. El género que ustedes pueden tomar también es amplio, puede ser, lo hemos dicho en diferentes momentos, puede ser cuento, puede ser novela, puede ser historieta, pueden ser canciones, también en eso vamos a hacer lo más amplio posible, vamos a tomar casi como campo literario en el sentido amplio. ¿Periodismo puede ser? ¿Perdón? ¿Periodismo? ¿Periodismo? Sí, 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 porque además, a ver, siempre intentamos, ¿no? Pensar esto de los límites difusos que hay en definitiva siempre entre realidad y ficción, ¿no? ¿no? Ni todo lo que se plantea como periodismo es lo real, ni lo absolutamente real, ¿no? Más allá de la postura política, también el periodismo está montado generalmente sobre soportes ficcionales, ¿no? En los noticieros se manifiesta a través de soportes directamente cinematográficos, ¿no? Como una noticia puede ser pasada con una música o con otra, ¿no? Que la cámara muestra un lado o muestra el otro, y en el periodismo escrito también cierta apelación, ¿no? A la metáfora, a la belleza o a mecanismos ficcionales que muchas veces pueden ser también muy, muy potentes a la hora de transmitir. Así que en el sentido de tomar literatura en sentido amplio, también podemos tomar justamente periodismo, ¿no? O artículos periodísticos. Esa puede ser otra decisión. Otra decisión inclusive puede ser tomar una, un grupo, un colectivo intelectual, ¿no? De mujeres, un colectivo político, pero que sea expresado en algún tipo de manifiesto, de escrito, ¿no? En este caso, no centrarse directamente en una autora. Eh, Otra de las decisiones que pueden tomar es como, por ejemplo, un hecho histórico, ¿sí? Eh, que puede ser, yo siempre tomo casi el mismo ejemplo, ¿no? Cuando Bember, ¿no? Filma Camila, ¿no? Creo que siempre ya se los dije la vez pasada, ¿no? En 1984 toma, por supuesto, un hecho trágico, ¿no? Que es esa historia de amor truncada, ¿no? De Camila O'Gorman y el sacerdote,
pero la filma en 1984, por supuesto que no se está refiriendo a la violencia del siglo XIX, sino que se está refiriendo a la violencia inmediatamente anterior, ¿no? Entonces, como en definitiva se resignifica el pasado en función de las luchas presentes, ¿no? Cuando uno cuenta, o si en el 2019, por más que se cumplieron 100 años, uno retoma un suceso como la Semana Trágica, seguramente le va a incorporar cuestiones que tienen que ver con los actores sociales presentes, no va a ser, ¿no? Va a estar tamizado, por supuesto, con las luchas actuales. Entonces, bueno, es decir, ¿por qué en cierta época, puede ser la pregunta, se toman, en definitiva, un hecho que ocurrió hace 100 años, 50 años, tantos años, y qué nuevos contenidos políticos se le da, ¿no? ¿Por qué sería la pregunta? ¿Por qué surge o por qué se hace una novela o un libro o un cuento sobre ese hecho histórico en ese momento del presente, ¿no? Esa puede ser alguna otra de la pregunta. Si pensaron alguna otra opción que pueda articular esto de luchas de las mujeres, nosotros les habíamos dicho también en alguna ocasión que está bueno que puedan pensar también, digamos, como, a ver, si uno puede pensar dentro del campo literario, como dentro del campo de lo social y del campo de lo político, la verdad que todos sabemos, ¿no? Que la lucha de las mujeres ha tenido que ser más ardua porque han sido históricamente relegadas, ¿no? De diferentes campos, político, económico, social, ¿no? Cuando no han sido relegadas, han sido lisa y llanamente invisibilizadas, o inclusive un intento de que sus luchas se convirtieran en otra cosa, ¿sí? Yo siempre retomo una de las pocas figuras que dentro del campo de la literatura, quiero decir, de sobre todo principios de siglo, que queda en la historia, ¿no? del siglo XX, como es la de Alfonsina Storni. Sí, está bien, se le da un lugar en la historia, pero ¿qué lugar se le da? ¿No? La primera imagen que suele surgir es de la mujer que se suicidó por amor en el mar, ¿no? Que se metió, que un día hizo carne, esas poesías sobre la muerte, el amor y el mar, y se metió lentamente en el mar, ¿no? Cosa falaz desde donde la miremos, ¿no? Nadie se mete lentamente en el mar, ¿no? Si uno se quiere suicidar, se tira de un lugar directamente, nadie lo va a hacer tan románticamente, ¿no? Pero más allá de eso, es una imagen muy conveniente para el poder, porque siempre decimos, ¿no? Oscurece otras luchas en las cuales se cifró la vida de Alfonsina, ¿no? Luchas por el poder político, por el poder, por los derechos políticos, civiles, laborales, de las mujeres, todas las poesías, sí, por supuesto que escribe muchas poesías románticas, pero escribió otras tantas donde también cuestionaba las formas de seducción y el paradigma de la dominación masculina, ¿no? Pensemos en hombre pequeñito, ¿no? Para referirse a los hombres, pensemos en Tú me quieres blanca. Siempre señalo que se suele señalar a Roberto Art como el creador de las aguafuertes porteñas, pero en realidad antes lo hizo Alfonsina en revistas feministas, ¿sí? Pero bueno, toda esa imagen de Alfonsina, la imagen más radical, la imagen más feminista, la imagen de la Alfonsina anarquista, además, queda completamente silenciada, y lo que aparece, por el contrario, es esa Alfonsina romántica, casi una loca, ¿no? Que por amor, ¿no? Un día se suicida, se mete lentamente en el mar, ¿no? Nadie se suicida por amor, también el suicidio es un enigma, ¿no? Es un secreto que se lleva justamente a aquel que se mata, pero más allá de que es un enigma, intervienen diferentes factores, ¿no? Factores psicológicos, culturales, amorosos, etc. Nadie tiene un solo motivo para suicidarse, ¿sí? También eso, no podemos saber mucho sobre el suicidio, pero sí sabemos que es multicausal, ¿no? Que no hay una sola causa. Delfina, vas a decir algo, perdón. Sí, con respecto a la monografía, ¿nos van a pasar como alguna estructura que tiene que tener? O sea, obviamente suelen tener como marco teórico, todo eso, pero como todas las pautas con las que tiene que cumplir, era una pregunta. Y después, yo ya como tengo una idea bastante concreta, tengo un par de ideas,
pero me da la duda de si no son como medio forzadas, porque yo quería hacer de la China Iron, pero sé que lo tengo que relacionar con el momento en el que está escrito y no tanto con lo previo del Martín Fierro y eso. Y tampoco quiero como hacerlas así en clase, que estén 22 personas escuchando preguntas de mi monografía, como por qué me dio hacerlas y eso. Sí, dos cosas. No, igual a mí no me parece mal, me parece que es un espacio colectivo de aprendizaje, ¿no? De hecho, podemos hacerlos con todas y con todos. Cuanto más suceda eso, a nosotros más nos gusta. Con respecto a las pautas, a ver, sí, a ver, tiene que ser una monografía. Son todos estudiantes avanzados de la carrera, ¿no? Por supuesto que pedimos que sea clara la exposición, que sea clara lo que se quiere señalar. Generalmente es como una estructura muy clásica para señalar eso, que es, bueno, una introducción, ¿no? Donde se señala cuál es el objetivo, ¿no? Del trabajo que ustedes van a realizar. Puede o no tener una hipótesis, pero eso generalmente sí está, se puede señalar en la introducción. La monografía no necesariamente tiene que tener una hipótesis, ¿no? Puede ser una cuestión meramente descriptiva, ¿sí? Un desarrollo de eso que se plantea en la introducción como el objetivo, ¿sí? Y las conclusiones, o sea, no más que eso, que sería como casi la estructura clásica, básica, y que todos y todas ustedes están acostumbrados a desarrollar, ¿no? Porque, bueno, todos están avanzados justamente y avanzadas en la carrera, así que no hay mucho más que eso, ¿no? Inclusive hasta podemos pensar, ya que ya que se han cambiado, ¿no?, los soportes y los formatos escolares, podemos pensar inclusive en otros formatos todo es charlable, ¿no? Para pensar la monografía que no sea estrictamente lo escrito, ¿no? Podemos ir viéndolo eso lo podemos ir discutiendo. Sí, que bueno, que en ese estudio que se está realizando, sí, quede claro qué es lo que se quiere señalar, cuál es el objetivo, ¿no? El desarrollo y, bueno, y algún tipo de opinión personal o conclusión sobre ese trabajo. No hay importancia con respecto a la letra, ni con respecto a el interlineado, la verdad que importa bastante poco. Tampoco, a ver, siempre el límite, también lo ponen ustedes en el sentido de que digan lo que quieren decir respecto de la decisión que tomaron y respecto de los objetivos que tomaron, ¿sí? A grandes rasgos, sobre todo por lo primero que preguntaste respecto de tu elección. Por un lado, por supuesto que no se puede deslindar, ¿no?, el trabajo que hace Gabriela Cabezón Cámara, justamente en las aventuras de la China Iron, respecto de sus propias luchas, respecto de luchas que no, sus propias luchas, es raro decirlo así, ¿no?, de luchas que forman parte de un colectivo, ¿no?, y del que ella forma parte, y que son luchas tanto de las mujeres, ¿no?, como también luchas de las lesbianas, ¿no? Y que además es un documento que forma parte casi de un espíritu de época, ¿no? En ese sentido también lo puede decir. Pero eso no quiere decir que, a ver, es muy disruptiva Gabriela Cabezón Cámara. No se mete con un personaje creado, en definitiva, por fuera casi de lo instituido dentro del campo literario. Y eso lo hace disruptivo, porque justamente se mete con un personaje que es fundacional dentro no solamente del campo literario, como también de cierto ser nacional, ¿no? De cómo se configura el ser nacional, como es el gaucho Martín Fierro, ¿no? El gaucho Martín Fierro es casi un paradigma, no solamente dentro del campo literario, ¿no? El padre de la literatura, no hay padres ni madres, ¿no? Pero siempre lo único que aparece en la historia, tanto de la literatura como de la historia, son los padres. Se mete justamente con, y no casualmente, con un personaje tan fundacional en el campo de la literatura y de lo que se suele llamar como el ser nacional, como el Martín Fierro, y a eso le contrapone, ¿no?, la figura de la China Iron, ¿no? Mujer, lesbiana, ¿no?, y con todas las características que aparecen en la novela.
me parece oportuno justamente que hagas esa interrelación con el Martín Fierro, ¿no? Y que hagas ese juego, ¿no? Esto en una primera, a partir de lo primero que me dijiste. Ibas a preguntar otra cosa y te interrumpí. Estás muteada. Sí, igual no sé si es como muy específico, pero creo que se escribió en 2007, o sea, antes de que se legalizara el matrimonio igualitario. En una cosa que se me había ocurrido era hacer como la relación de que en Martín Fierro la mujer no aparece porque se quiere fundar como una identidad nacional y el ciudadano es el varón, no es la mujer. Y después, no sé, haciendo el parcial y como con las cosas que escribimos, como de cuando se animaliza al otro y qué sé yo, estoy cursando también aporte de la teoría de género, y hablaron de cuando se discutía la legalización la ley de matrimonio igualitario, que se aparecía mucho el tema de la animalización, y decían que el próximo paso iba a ser dejar que se casen humanos con animales, cosas así. Y después también pensé que había, esto es muy remoto, pero alguna posibilidad por ahí de hacerle alguna entrevista a Cabezón Cámara. No sé, mi mamá la fue a ver, presentación de libro, qué sé yo, dijo que parecía bastante accesible. No sé si como una entrevista es algo que está bueno para monografía o no. Igual es remoto, no sé si conseguiré que me conteste en alguna parte o algo así, pero estaría bueno. Y después cómo pensar las preguntas, todas esas cosas tenía. No, me parece todo muy oportuno, absolutamente todo lo que señalás. A ver, ni siquiera se puede deslindar, ¿no? Justamente de esas luchas, inclusive por el matrimonio igualitario, inclusive de esos debates que se están dando. Porque una de las mejores maneras, a ver, de negarle a alguien los derechos políticos, sociales, ¿no? O civiles, es justamente deshumanizándolo, ¿no? Una estrategia que desde el siglo XIX es más potente, pero que ya aparece casi en la antigüedad griega, donde las mujeres eran cosas, propiedad de los hombres, y estaban en el mismo estatus casi que, no casi, estaban en el mismo estatus que los esclavos, ¿no? Pero es una de las mejores maneras, ¿no? La deshumanización. Desde el siglo XIX esa deshumanización tiende a ser biológica. No me parece muy oportuno justamente todo eso que señalás, ¿no? Y que, en definitiva, como, a ver, vos siempre, como recién vos decías, toda la literatura gauchesca es una literatura masculina, no solamente de comunidades de hombres, muy profundamente misógina, ¿no? Donde la mujer siempre aparece casi como aquella que viene a interrumpir la libertad, ¿no? de los gauchos, ¿sí? Y donde aparecen estas comunidades de hombres, ¿no? Totalmente homosociales, ¿no? Que se pueden confundir inclusive con el homoerotismo. De hecho, a ver, cuando el sargento Cruz, sin no es ninguna ironía, no sin beberla ni comerla, están ahí en la policía, ¿no? Y se pasa del lado del bandido, en lo que parece y se va a vivir con el Martín Fierro, en lo que aparece una especie de enamoramiento a primera vista, termina siendo una comunidad homosocial donde se confunde también con el homoerotismo, ¿no? Pero lo que sí queda claro es que la mujer aparece completamente desvinculada, ¿no? de toda esa cuestión, ¿sí? Y lo de la entrevista también me parece muy pertinente. Creo que yo tengo el número de Gabriela, te la puedo pasar y bueno, por lo menos podés probar. Sí, en general es muy, muy, muy accesible. Yo trabajé con ella en el suplemento Soy, así que decile que bueno, que estás conmigo y a ver, capaz que puede servir o no, nunca se sabe. No tengo tanta relación con ella, por más que algún momento la vi en alguna fiesta o algo, ¿sí? Así que, bueno, buenísimo, el final, todo lo que planteas, buenísimo. ¿Y alguna otra cosa? No. Bien, te recomiendo también el libro de Josefina Ludmer sobre la gauchesca, que ahora ese sí no sé cómo conseguirlo porque está bastante... Voy a ver si lo puedo escanear y te lo paso, ¿sí? Que te puede servir también bastante. Mariana. Muchas gracias. Sí. No, Delfina, vos. Perdón. No, tengo una pregunta como bastante amplia, digamos, porque estaba medio perdida en la cuestión de la elección y Sí. me había interesado esto de elegir algo a nivel más regional. Yo soy tucumana y bueno, me puse a buscar un poco y al principio tenía ganas de hacer algo
estaba pensando en la figura de Atahualpa Yupanqui, en las letras de Atahualpa Yupanqui, y me había surgido esta idea de hablar de la esposa de Atahualpa Yupanqui, que es quien escribe bajo un seudónimo muchas de las canciones de él. Pero bueno, después, nada, la esposa es francesa, no es argentina, bueno, un montón de cosas. Entonces me surgió una duda con otra novela que estuve ahí viendo, todavía no la leí, pero la estuve viendo que me interesó, que tiene que ver con la temporalidad, porque es una novela escrita en el 81, se llama Río de las Congojas, pero la etapa histórica de la que habla es más bien de la etapa colonial, me parece, o bueno, lo que tiene que ver con la refundación de Buenos Aires. Es una escritora jujeña, también, bueno, esto que tiene que ver con lo regional que me interesaba. Pero bueno, quería saber si tenía sentido hacer algo, nada, esto que mencionabas recién, como quizás está hablando de una etapa en la que no estamos trabajando ahora, pero bueno, pensándolo desde esta óptica de por qué en ese momento se escribe o se reescribe esa historia. A mí me parecen muy interesantes y completamente válidas las dos opciones, ¿sí? Lo de Atahualpa Yupanqui y la mujer francesa no lo sabía, por más que es francesa, realmente también Atahualpa Yupanqui es un personaje tan importante, ¿no? Dentro del folclore, ¿no? Y de la cultura argentina, que por más que la mujer es francesa, y si escribe canciones que de todas formas forman parte del canon folclórico argentino, me parece muy interesante. ¿Es algo muy sabido esto? No, yo no soy desconocedor por completo. Hay una investigación bueno, no sé si es historiadora o qué, una chica que sacó un libro hace poco, nada, haciendo una investigación bastante profunda de esto, y de hecho, si uno se pone a googlear las letras de Atahualpa Yupanqui, están escritas bajo un seudónimo, digamos, que es Pablo del Cerro, y nada, bueno, se entiende que son composiciones, ella era pianista, era música, digamos, pero las composiciones eran o de ella o de los dos, bueno, no sé, no lo leí todavía a esta investigación, pero sí, es algo que se está retomando ahora bastante. A mí me parecen válidas las dos. A ver, la otra no te está yendo mucho de ella, les digo. A ver, cuando nosotros decimos post-dictadura, también podemos pensar en procesos, ¿no? En procesos donde se va gestando también la decadencia de la dictadura o las luchas que van socavando también el poder de la dictadura. A nosotros que tomes en el 81, ¿no? Una novela del 81, escrito por una escritora jujeña, nos parece un aporte al conocimiento, además, porque la verdad que yo particularmente no conozco absolutamente nada. Así que cualquiera de las dos opciones me parecen muy válidas. Gracias. No, por favor. Yo había pensado hacer sobre María Moreno. Bien, bien. ¿En alguna obra, el periodismo en general, en alguna te vas a centrar? Es que en realidad a María Moreno yo vi muchas entrevistas en video, qué sé yo, pero la tengo como de tarea de leer María Moreno. Pero vi que hizo una revista feminista después en el 84 y la tengo como que me cae muy bien. Tengo que leer cosas, tengo algunos libros, pero bueno, así como primera cosa que surgió fue María Moreno. No, me parece una opción óptima. Nada, aparte, la verdad que además vas a disfrutar muchísimo, ¿no? Todos los análisis que hace María Moreno son, la verdad que son muy originales, son espectaculares. Por supuesto que también dan cuenta, ¿no? de las luchas de las mujeres. La verdad que la verdad que cualquier libro que tomes de ella puede ser interesante, ¿no? Tanto el libro que hizo inclusive el libro que hizo sobre el petiso orejudo, ¿no? Y también preguntarte, ¿no? ¿Por qué en ese momento ella escribe sobre el petiso orejudo? Como los últimos que escribió sobre Rodolfo Walsh, Oración, o sobre su propia su propia relación con el alcoholismo, escribió Blackout, creo que se llama el libro, ¿no? Cualquiera decisión que tomes me parece óptima, así que sí, me parece muy bien. O la revista, ¿cuál es la revista que ahora no recuerdo? Es la de... Te digo, Alfonsina se llama, me parece. Alfonsina, mira, bueno, perfecto, sí. O si querés centrarte en alguno de los números de esa revista, o en el primer número, o en la decisión que tomes, cualquiera me parece que está muy bien. Bueno, después a medida que investigue un poco más te pregunto Sí, por sí, mail
Perfecto, sí. Ahora la idea sería, ahora igual retomamos lo que quieran preguntar y si alguien empezó otra cosa, y algunos nombres que les podemos ir tirando para el que está totalmente perdido o perdida. La idea es que el jueves que viene, sí, compartamos entre todos como una primera aproximación al trabajo monográfico final, ¿sí? Que es por escrito, por un lado, y poder conversarlo acá entre todos y todas, ¿sí? Que una primera visión, que un objeto de estudio, ¿no? Y después, en los encuentros siguientes, ir mechando, seguir avanzando con respecto a algunos textos fundacionales o muy fuertes de la relación entre literatura y política, dedicar una parte del encuentro a eso y otra parte del encuentro al avance de ustedes de las diferentes monografías. Así que está perfecto lo que señalaba también Pilar. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta sobre la monografía? ¿Se le ocurrió algo? Yo quería, todavía no lo leí igual, leí en internet y me compré el libro. Quería ver si podía hacer algo sobre este libro. Ella es una hija de desaparecido, se llama Mariana Eva Pérez, que escribió Diario de la Princesa Montonera, y habla desde, creo, según lo que vi, desde la perspectiva de, digamos, de una hija sobre lo que pasó y cómo ella lo vivió, ¿no? Y entonces habla desde el ahora con respecto a lo que sucedió. Perfecto, Realmente, no bueno, la conozco es una obra de, no de ficción, ¿no? Sería, ¿no? Sería como un... sí, es una obra de ficción. ¿De ficción? Ah, Es está una bien, obra de ficción, pero ella es hija de desaparecidos, perfecto. trabaja con escuelas de Plaza de Mayo, hizo obras de teatro, el Teatro de la Identidad, escribió, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, sí. Es que hay un libro que también es muy interesante, La Casa de los Conejos, de Laura De Laura Alcoba, Alcoba, sí, sí, todo, sí, 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 sí. que también es lo Sí. que vos decís. Se mete, digamos, desde la perspectiva infantil, un proceso, digamos, que vivió en la casa, muy interesante. No, yo lo había pensado también para trabajarlo, pero me agarró esa duda de si estaba abarcando, digamos, una época previa a la democracia, entonces, no sé. No, a ver, por un lado fue publicado, creo que fue publicado primero en Francia, ¿no? La Casa de los Conejos y después fue traducida al Sí, castellano, pero después hubo un fue, montón de ediciones, o sea, sí, se sí, recontravendió. sí, aparte es espectacular realmente, es muy bien escrito, además. No, a ver, cuando decimos, además fue publicado post dictadura, así que estaríamos inclusive, en todo caso, dentro de las pautas pensadas para el trabajo, así que me parecería una elección óptima. No recuerdo, la compré, pero no me acuerdo ahora el título, tiene una saga, Laura Alcoba. Después de La Casa de los Conejos tiene otra novela que continúa, inclusive la Casa de los Conejos. Solo te lo tiro como dato, no porque tengas que tomar las dos, no. Pero me parece una buena opción también. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bueno, otra de los, que esto sí me había olvidado, otra de las decisiones que pueden tomar es no basarse en una autora ni en un grupo intelectual o colectivo de mujeres o de mujeres feministas o de lesbianas o de travestis o de trans también, ¿no? O de o cualquier grupo que se autoperciba como mujer, ¿no? También, ¿no? Sino también tomar los tópicos que nosotros tenemos como tópicos de la materia. Es decir, tomar un tópico que es el tópico, inclusive Delfina en algún momento lo llegaba a decir, ¿no? Tomar el tópico de la deshumanización y ver, bueno, justamente qué pasa con ese tópico en relación con las mujeres, o cómo una mujer toma el tópico de la deshumanización, o cómo toma el tópico de la invasión, o cómo toma el tópico de
¿cómo se llama? La violación, ¿sí? ¿Te acuerdas que nosotros teníamos toda una serie de tópicos que veíamos cómo se iban resignificando? Bueno, tomar ese tópico y hacerlo entrar en juego con un grupo de autoras, con una autora, o cómo va ese tópico por diferentes autoras a lo largo del tiempo, desde 1980 en adelante. Esa es otra también de las opciones que pueden tomar como decisión, ¿sí? Recuerden también, pueden tomar historietas, pueden tomar canciones, o sea, tomamos el campo literario en sentido amplio, ¿sí? Un comentario mini, o sea, No, por favor, que ayer vi justo una entrevista que hizo una profesora de la Facu de Sociología de la Cultura a una escritora que es Siri Husbeth en Filba, y hablan mucho de la relación literatura, mujeres, política. La escritora cuenta como de una fundación, Writers Against Trump, o sea, por ahí alguno de los temas tocados sirve para monografía, y si no, también es lindo de ver como que se relacionaba mucho con todo lo que estábamos charlando. buenísimo el dato, Delfina. ¿Dijiste que estaba en YouTube o en Canal Encuentro? No escuché. ¿En YouTube? En YouTube, ¿no? Sí. Antes de empezar el encuentro, hoy había visto que salió, que es muy reciente, vi que una de las compiladoras era una intelectual muy buena argentina, que es Nora Domínguez, y que salió una historia feminista de la literatura argentina. Quizás esa también nos puede dar alguna clave para poder pensar, ¿no? Temas o inclusive nos puede dar algunos aspectos, ¿no? Que puedan aportar a lo que ya cada una de ustedes tiene decidido. Vi que una de las, pongan en Google, ¿no? Historia feminista de la literatura argentina, Nora Domínguez era una de las compiladoras, si no me... Está acá Vicky dice, hay un libro de Dora Barranco sobre la historia argentina en clave feminista, sí, sí, por supuesto, sí, tiene varios, Dora, hace un rescate, por supuesto, de la historia de las mujeres, inclusive tiene algunos libros referidos a mujeres en particular. Pueden tomar alguno que sea post-dictadura, inclusive de Dora, por más que trate sobre las mujeres anarquistas, ¿no? Porque también es preguntarse, ¿por qué post-dictadura? ¿No? Esto que nos hacíamos la pregunta antes, ¿por qué post-dictadura Dora Barrancos toma a las mujeres anarquistas? Por supuesto que lo está haciendo para que esas luchas del pasado no se afilien con las luchas del presente, ¿sí? Así que esa también es otra de las decisiones que ustedes pueden tomar. Así que está bueno también esto que señala Vicky acá en el chat. ¿Alguien más? Sí, perdón. Vero, sí. Hola, ¿qué tal? Disculpame la interrupción. Quería como preguntarte, antes cuando estábamos mencionando la temática de lo que podíamos trabajar, se nos había ocurrido con una compañera hacer algo concerniente a Cristina, como figura emblemática, ¿no? Y punto de inflexión en la política, y especialmente post-dictadura. No sabemos muy bien a qué literatura recurrir, como si eligiéramos esa temática en particular. Estamos medio perdidas con respecto a eso. Y no sé si está bueno, es decir, obviamente que aquí en términos de deber hay un juicio de valor en la elección, por supuesto, pero bueno, nos encantaría poder hacer buenísimo, no, esa también es, si fuera posible. sí, esa también es la idea, que la puedan disfrutar lo que quieran hacer, ¿no? Mira, justo mientras estábamos hablando, yo estaba pensando inclusive en la figura de Evita, ¿no? Como es retomada por otras mujeres post dictadura, ¿no? Tanto en biografías, que muchas de ellas, de las biografías sobre Evita, si no la mayoría, por lo menos algunas de las más importantes, fueron escritas por mujeres, ¿no? Bueno, la de Marisa Navarro es anterior, ¿no? al periodo postdictadura, pero la de Alicia Duhovne Ortiz es posterior a la dictadura. Hay una novela del 2019 sobre Eva Perón, también de Alicia Duhovne Ortiz, que retoma también, bueno, muchos aspectos que pueden también, más allá que no lo hace desde una postura peronista, pero también eso lo hace interesante, retoma también muchos aspectos de las luchas actuales de las mujeres en la figura de Evita, ¿no?
lo pensaba a propósito de lo que vos decías de la figura de Cristina. Sí, a mí me parece que es muy pertinente además, ¿no? A ver, cambió la forma de ver la política en Argentina, ¿no? Que eso queda clarísimo, ¿no? Para cualquier sector, sea sector partidario, sector opositor, ¿no? Más allá... Y logró una nueva interpelación a la política, ¿no? Especialmente a todos aquellos, yo ya soy bastante grande, que estábamos desilusionados después de los 90. Bueno, a mí me convocó de nuevo a mí, a muchos compañeros más, por supuesto, nos interpeló desde ese lugar y bueno, realmente estamos muy perdidas, que no estamos terminando de guiarnos desde la literatura, pero bueno, ahora estamos medio concentrados en el parcial. Esa es la idea, y luego vamos a definir bien si nos dedicamos a Cristina o lo que decía la compañera Mariana, que está en nuestro grupo también, con respecto a esto de Atahualpa Yupanqui, que estamos entre las dos temáticas que son interesantes, pero bueno, sinceramente, hablando de eso, a mí en particular, y a Cata nos interpela un poco más la temática de Cristina, por supuesto. Nada, ya iremos decidiendo en el devenir de estos días. Vamos viendo. Buenísimo, perfecto, pero a ver, bueno, puede ser inclusive tomar algunos aspectos de Sinceramente, ¿no? Y quizás también, quizás, pero bueno, me parece que queda medio como poquito, ¿no? Tomar eso, no sé, es tendría que probable, sí. sentarme a pensarlo, estoy medio abordada por el parcial, y recién terminamos otro, ¿viste? Estos días son como poco disponibles para tener un pensamiento claro, pero bueno, ya nos vamos a ir ordenando. Está bien, sí, bueno, fíjense la decisión que toman, porque bueno, sí, eso sí, tienen por supuesto que focalizar en algún texto, ¿no? Es una figura Claro, claro. con muchísimas polisemias, ¿no? Y muy amplia, ¿no? Justamente de cuestiones que se pueden abordar, ¿no? Respecto a la figura de Cristina, ¿no? Puede ser, no sé, casi ver la literatura autobiográfica peronista, ¿no? Sinceramente, La razón de mi vida, ¿no? Las mujeres que escribieron todo sobre, que hicieron sus propias, por más que se sabe, en el caso de Cristina no se sabe, pero en el caso de Evita se sabe claramente, ¿no? Que no la escribió ella. Pero de todas formas es el libro que quiso que quedara en la historia como su propia autobiografía, ¿no? Entonces, de todas formas, es lo mismo y sirve también, ¿no? Pensarlo en clave de autobiografía peronista, pensar algunos de los aspectos de Sinceramente, pensar cómo fue tratada y a través de otras mujeres, cómo fue retomada como símbolo, ahí habría que buscar o de luchas feministas, por más que ella renegó en algún momento, ¿no? Del feminismo, pero que de todas formas su propia vida ayudó a las luchas, ¿no? de las mujeres. Bueno, son decisiones que, por supuesto, toman ustedes. Bueno, muchas gracias. No, Vera, vos, gracias. ¿Alguien más que tenga? Sí, y Miranda. Miranda, Sí. tenía una pregunta con respecto más, quizás entré un poco tarde, quizás ya lo respondieron más temprano, pero como a esto de la estructura de la monografía, si hay como alguna, como la parte histórica, ¿qué tanto desarrollo histórico o análisis histórico tiene que figurar, o si es más que nada como el análisis literario de lo que sea que elijamos? Sí. A ver, tiene que ser una relación, ¿no? Entre la literatura y la historia. De hecho, si algo justamente nosotros no le pedimos es la lectura o el análisis más literario, ¿no? En la especificidad del campo literario, ¿sí? No, o sea, por ejemplo, nosotros no nos interesa en definitiva la estética por sí misma, ¿no? O la belleza de las palabras, o la utilización de los recursos literarios, en tanto no estén vinculados con la política y con la historia, ¿sí? O sea, ¿cómo No, se claro, pone? claro, pero Sí. tenemos que usar, por ejemplo, no sé, como algún marco teórico que sea de los textos de teórico, o es más que nada como simplemente más un relato histórico, a eso me refería. Eso va a depender mucho de la decisión que ustedes tomen con respecto a la monografía, ¿no? Sí, a ver, si toman una novela, ¿no? De una mujer y dice, esta novela es, es una, es claramente hija, ¿no?
de esta época histórica. ¿Por qué es hija de esta época histórica? ¿Qué características tiene esa época histórica? ¿Cuáles fueron las condiciones sociohistóricas que posibilitaron justamente la emergencia de ese discurso literario? ¿Con qué luchas políticas sociales de las mujeres o con qué otras luchas políticas se está relacionando esa novela? Necesariamente va a tener que aparecer la apelación a la historia, ¿no? Porque justamente el análisis que nosotros le pedimos es de relación entre literatura e historia. Entonces, a ver, el grado de desarrollo de los hechos históricos va a depender justamente de lo que ustedes elijan, ¿no? Del objeto justamente del objeto de elección, ¿sí? Pero sí, por supuesto, una vinculación y un anclaje en lo histórico, sí, necesariamente. Bárbaro, gracias. No, Miranda, gracias a vos. Y acá me pregunta Ana Pereira, ¿se puede tomar más de un cuento de la misma autora que retome la misma temática? Se puede tomar tanto un cuento de la misma autora que retome la misma temática como que no retome la misma temática, ¿sí? No, así que o sea, puede ser una misma autora como va tomando diferentes temáticas, de hecho. Ah, perfecto. Sí, mira, es una también, por supuesto, de las autoras que tenía pensado. Acá Ana también señala, Mariana Enríquez, ¿no? Las cosas que perdimos en el fuego. Tienen varios cuentos, algunos de los cuales inclusive retoman diferentes hechos históricos de la Argentina, ¿no? Inclusive hay un cuento sobre el Petit Orejudo también, que recién nombrábamos en relación con Mariana Moreno. Pueden tomar toda la serie de cuentos de las cosas que perdimos en el fuego, pueden tomar un solo cuento. Está la última novela también de Mariana Enríquez que conjuga la ciencia ficción con el terror y la dictadura militar argentina. Me parece que es una novela también bastante fundacional en ese sentido, sobre todo por los géneros a los que apela, ¿no? Apela, fíjense, al terror y a la ciencia ficción, ¿no? Para narrar, y casi también en una cierta estética de serial, de serie de televisión de los últimos años, ¿no? Para narrar la dictadura militar. Me parece muy atractiva, ¿no? La postura que toma en la última novela, que es en Nuestra parte de la noche. Así que esa también puede ser una de las opciones, pero toman también esta que señala Ana en el chat, me parece óptima, ¿sí? ¿Alguna duda más? ¿Alguna cuestión más que les surja? Miranda en algún momento había dicho, quizás llegó un poco más tarde. La estructura es, les contaba a los chicos y las chicas, es la básica, ¿no? Una introducción, puede ser introducción, prefacio, le ponen el nombre que quieran, apertura, obertura, lo que quieran, donde se narra cuáles son los objetivos de la monografía. Puede tener hipótesis o no, puede ser meramente descriptiva, un desarrollo de esos objetivos, o una defensa, o esas hipótesis de las que partieron, si se cumplieron o no se cumplieron en ese desarrollo, y conclusiones o ideas personales, que si bien se van mechando en el desarrollo, también, bueno, a ver qué conclusiones arribaron, ¿no? Casi una estructura clásica de la monografía. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, aporte, cuestión? Bueno, dos cositas en serio. A ver, tengan muy en cuenta, por supuesto, cuando trabajan, ¿no? Sobre todo literatura sobre mujeres, esto que venimos diciendo, ¿no? El relegamiento, ¿no? Por largos años, ¿no? De la figura de la mujer, la invisibilización de la figura de la mujer, si toman luchas de las mujeres o si toman luchas también de las lesbianas, ¿no? El fuerte grado de invisibilización, ¿no? Yo siempre señalo, bueno, no lo señalo yo, lo señalan muchos autores, que las lesbianas tienen como una doble discriminación, una doble invisibilización, ¿no? Por ser mujeres y también
por ser lesbianas, ¿sí? Hay una anécdota que casi no es tal, que pertenece al siglo XIX, que es cuando a la reina Victoria le dicen, bueno, vamos a sacar la ley que penalice las relaciones homosexuales entre varones. Bueno, la reina Victoria la firma inmediatamente, y cuando le dicen, ¿y las relaciones sexuales entre mujeres? Y la reina Victoria mira raro y dice, no, si eso ni siquiera existe, ¿sí? Así que fíjense que hasta qué punto, ¿no? Aparecía invisibilizado, ¿no? Y bueno, de hecho, inclusive, ¿no? Dentro del colectivo, ¿no? Que se puede llamar LGTBIQ, suele predominar, ¿no? Lo que se suele llamar la dominación masculina, ¿no? La dominación por parte del grupo gay, ¿no? Dentro de ese sector. Digo, hasta qué punto, ¿no? Siguen ocurriendo ese tipo de cuestiones. Pero bueno, tema de la invisibilización, del relegamiento de los derechos civiles, políticos, sociales, cómo eso se va manifestando en el campo literario. Hay creo que ya se las nombré en otro momento. Nosotros cuando pensamos, ¿no? La génesis de la literatura argentina, cómo comienza la literatura argentina, como siempre decimos, arbitrariamente, se suele decir, comienza en El Matadero de Esteban Echeverría, comienza en Amalia, de Mármol, comienza en El Facundo de Sarmiento, pero sabemos que todavía ahí no comienza el campo literario de manera independiente. Son novelas escritas por políticos con una intencionalidad más política que estética, en el último de los casos, ¿no? Una de las primeras novelas argentinas fue escrita en realidad por una mujer, ¿sí? Es Estela, ¿no? De César Duayen, pero César Duayen es el seudónimo de Emma de la Barra, que justamente por ser mujer estaba mal visto para la sociedad de su época que formara parte del campo literario. Hace un ratito hablábamos también, ¿no? De la larga lucha de Alfonsina por pertenecer al campo literario, y del precio que tuvo que pagar por ello, ¿no? Y de la manera en que también Alfonsina perduró en la historia casi a costa de no perdurar en función de sus propias luchas, ¿no? Perduró justamente como la escritora loca, romántica, y no como la escritora feminista, anarquista, que luchó contra la dominación masculina y que escribió poesías contra el paradigma de la dominación masculina. Todas esas cuestiones son muy importantes, ¿no? A tener en cuenta para pensar específicamente de la literatura de las mujeres. Vamos a seguir desarrollándolo, por supuesto, el encuentro que viene. Para los que están muy perdidos, solamente, bueno, algunas autoras paradigmáticas de la literatura argentina, que también han tenido que pagar precios bastante caros, ¿no? Por ejemplo, una autora tan importante en el plano estético, como Silvina Ocampo, ¿no? Que muchas veces invisibilizadas, ¿no? Por ser la mujer de Bioy Casares, ¿no? O por pertenecer al grupo, ¿no? de Borges y de Bioy Casares. Algunas autoras que únicamente en los últimos años están siendo reivindicadas, dueñas de una obra impresionante como Sara Gallardo, ¿sí? La década del 60 hace arribar algunas autoras, una es Silvina Bullrich, lástima, no sé si creo que puedo tomar alguna novela de Silvina Bullrich, muchas de ellas son muy interesantes. A Silvina Bullrich lo que pasa es que entró en el campo de lo que se llama los bestsellers, y eso hizo que no siempre la literatura sea muy buena, pero de todas formas, a los efectos que es nuestro análisis político, puede ser interesante también lo que escribe también Silvina Bullrich, ¿no? E inclusive durante la década del 80. Otras figuras paradigmáticas son figuras como Beatriz Guido, ¿no? Que tiene toda una saga también que ha escrito sobre la época conservadora, 1930-1943, y el peronismo. Tiene una novela interesantísima,
considerada casi un paradigma del antiperonismo, pero sumamente interesante, como es El incendio y las vísperas. Otra autora que también produce una novela sobre la dictadura en 1983, o sea que entraría dentro del paradigma, y que tiene también una obra muy importante, es Martha Lynch. Martha Lynch tiene novelas generalmente centradas en lo político y en lo histórico, como La alfombra roja, de 1962, que es sobre el presidente Arturo Frondizi, ¿sí? Pero que le mecha cosas inclusive o características del peronismo. Informe bajo llave es sobre la dictadura, es una novela muy, muy, muy interesante de 1983. Tiene una novela también sobre la época peronista, que es La señora Ordóñez, que en algún momento se convirtió en una novela durante la época, durante la década del 80. Quizás una telenovela puede ser también, ¿eh? No estamos abiertos también a esa postura, ¿no? Porque justamente ha sido un campo donde han relegado a las mujeres, pero quizás de donde las mujeres pudieron decir algo también respecto de las luchas de las mujeres, ¿no? Un campo tan desprestigiado muchas veces como es el de las telenovelas. Marta Mercader tiene una novela también, postdictadura, que es Juana Manuela, Mucha Mujer. Grisela Gambaro, ¿no? Tiene también muchas obras de teatro sobre la dictadura, algunas ambientadas en la época de Rosas, pero para referirse justamente, usa nuevamente el pasado para resignificar el pasado, el presente, perdón, y del terrorismo de Estado. Y también habían acá anotado muchas de las autoras que ustedes señalaron, ¿no? Gabriela Cabezón Cámara, Mariana Moreno, Mariana Enríquez, Liliana Hecker, Camila Sosa Villalba, Camila Sosa Villada, que en los últimos años estuvo, bueno, está también, ¿no? Dentro casi del canon literario, ¿no? Con obras donde reivindica, por supuesto, la lucha travesti, con obras como Las Malas o La novia de Sandro. Estas como algunas puntas para los que están y las que están muy perdidos y que les puedan servir para buscar algún tema que les puede resultar de interés. Bueno, si tienen alguna duda, alguna cuestión, dejamos ahora unos minutitos, y si no recuerdan, la vez que viene hacemos un paneo general del objeto de estudio de la monografía, lleguen hasta donde puedan llegar, ¿no? Hasta, bueno, tengo una idea, por lo menos, para trabajar en la monografía, los que avanzan un poco más mejor, pero bueno, el encuentro sobre todo consistiría en contar por grupos, un representante o, varios, o todos los que quieran y todas las que quieran hablar, respecto de las monografías. Y recuerden, bueno, el lunes a la noche, sería, o el martes a la madrugada, la entrega de los parciales. Y como siempre, por supuesto, están todos los canales abiertos para cualquier duda o cuestión. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Cerramos acá. Miren, 3 menos 5 y no se pueden quejar. Dije que iba a ser más corto y fue más corto, 5 minutos, 4 minutos. Bueno, buenas tardes entonces para todas, todos, y que bueno, que pasen lindo fin de semana. Nos vemos el jueves que viene. Chao, Adrián, gracias. No, a ustedes. Chao, Adrián. Chao. Gracias, profe. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, profe, hasta luego. Chao. Chao, gracias. A ustedes.